en esta semana. Bueno, bueno, los parciales los van a tener corregidos para el día lunes, después de las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Los vamos a mandar, estén atentos, si están antes, se los mandamos antes, pero el lunes seguro. Tengo una Este, consulta. el día lunes, no sé si va a ser antes de las 18 o después de las 18. Seguramente va a ser a partir de las 18. Bueno, Sí, alguien quería hacer una consulta, no sé quién habló. sí, Yo quería preguntar si nos enviaban el parcial corregido con lo que nos confundimos y eso o las notas nomás. Cargamos las notas por el campus. después, Perfecto, gracias. si es para alguna cuestión en especial que quieran tener alguna duda, vemos. ¿Eh? ¿Tienen alguna Eh, duda específica, alguna cuestión que les merece dudas? Se lo mandamos. no se preocupen por el tema de estar mirando y refrescando el campus todo el tiempo a ver si aparece la nota, que en cuanto cargamos las notas, publicamos un aviso en la cartelera y notificamos eh, que ya están las notas disponibles. El recuperatorio es el otro lunes, como está en el cronograma, lunes 18 de octubre, para que tengan una semana desde que entregamos las notas hasta que lo tomamos. Exactamente. Vamos a estar pasándonos el fin de semana por diciembre. Bueno, bueno, vamos a continuar ya en la segunda parte, después del parcial, con, a partir de ahora estos temas no entran en el recuperatorio, ¿no? Obviamente. Esto ya empieza para el segundo parcial. Vamos a comenzar con la prueba pericial que nos faltaba de reconocimiento judicial, prueba indiciaria. Especialmente nos vamos a detener, ustedes igual ya tienen grabados los audios, en la prueba pericial y después la doctora les va a hablar sobre la conclusión de la causa para definitiva, digamos, primeramente los alegatos. Bueno, para empezar a hablar de la prueba pericial, nos pareció oportuno, ahora les voy a presentar a partir de un trabajo práctico, así lo vamos viendo y a medida que lo vayamos viendo, vamos explicando la prueba pericial y ustedes van contestando y no hay problema. Profe, ¿el trabajo ese lo tenemos para ver nosotros? Creo Sí, que está cargado en el campus, lo cargamos esta mañana recién, lo pero lo cargamos. pueden descargar. Ya se ve, ¿no es cierto, Canaria? Sí, se ve un poco chiquito lo único, si lo puedes agrandar un poco, después un poco de zoom. Ahí va mejor, ahí sí se lee. Bueno, vamos a ver acá un caso en donde se solicita, o se ofrece, mejor dicho, la prueba pericial. El caso es sencillito. El señor Galeano le vende a Gustavo Varela, a Varela, una máquina retorcedora y bobinadora de hilos, modelo, marca, etcétera, que había adquirido 6 meses atrás a la empresa Martín Falla, que es el fabricante de este tipo de máquinas. Al poco tiempo de uso, el motor comienza a tener fallas y ante una consulta al taller Todo Motores, se le informa que el motor está fundido y que difícilmente este tipo de motores lo provee la empresa Martín Falla, por lo que el mismo podría ser una mala imitación del original. Por tal razón, Varela inicia un juicio ordinario a Galeano, en el cual lo demanda por la resolución del contrato de compraventa, la restitución del precio pagado con más los daños y perjuicios.
Galeano, al contestar la demanda, reconoce haberle vendido la máquina a Varela, pero señala que cuando se la entregó, el motor estaba en óptimo estado de conservación y funcionamiento. Lo que no podría ser de otra forma, atento a la reciente adquisición a la empresa Martín y Falla y el poco uso que se le dio. Bueno, acá el actor, dentro de otras pruebas que puede ofrecer, va a ofrecer acá están diciendo que el recuperatorio es el 21. ¿Puede ser que en el cronograma figure el 21, Candelaria? Ya les digo. Ahora te decimos. Sí. En el 18 cronograma dice. figuran las dos fechas. En la parte de arriba figura que es el 21 y cuando está dividido por fechas figura que es el 18. No, es el 18. Claro, No, el lunes. lunes, una semana después de la entrega de notas, el lunes 18. Claro, es el lunes 18. Bueno, les decía que entonces, dentro de las pruebas ofrecidas por el actor, que en este caso es Varela, ofrece la prueba pericial. La primera interrogante que se nos plantea es en qué oportunidad y cumpliendo qué requisitos se debe ofrecer la prueba pericial por el actor. Que ya vuelvo a repetir, es Varela. Primero, ¿qué es el perito? Tendríamos que definir primero qué es, como todas las pruebas, damos el concepto. Dijimos que el perito es un tercero ajeno al proceso, técnicamente idóneo y ajeno a las partes, que es un auxiliar del juez también, y que es designado en el proceso a fin de verificar o comprobar o extraer deducciones acerca de los hechos controvertidos cuyo esclarecimiento requiere algún conocimiento o en una ciencia, un arte o profesión o actividad o industria, para que pueda dar su interpretación y apreciar los hechos. Ese es el concepto del perito. Recuerden que a diferencia del testigo que declara sobre hechos percibidos, el perito toma conocimiento sobre hechos percibidos en ocasión del proceso. Es decir, entra en contacto con los hechos en forma deliberada a través del requerimiento judicial que se le hace y puede expedirse no solamente sobre hechos pasados, sino también presentes y sobre hechos futuros. Por ejemplo, el pronóstico de una enfermedad, la consecuencia que puede traer una rajadura de un inmueble, etcétera, etcétera. Bueno, la primera pregunta entonces es ¿cuándo se ofrece esta prueba? El actor cuándo debe ofrecer la prueba y cómo la ofrece. En los escritos constitutivos, pidiendo la designación de un perito con la especialización de él y con los puntos de la pericia. Perfecto, María Agustina. Y sobre los puntos de pericia. ¿Y qué son los puntos? Es decir, se debe pedir a la designación de un perito. ¿Y qué se debe pedir? La especialización. ¿Qué especialización debe tener el perito? Lo más aproximada posible. Un técnico mecánico, no sé, un Un médico traumatólogo, creo que habían mencionado. Exacto, o médico de la especialidad, es decir, lo más específico posible. Entonces debemos designar la especialidad y los puntos de pericia. ¿Y qué son los puntos de pericia? Estas preguntas que deben sí responder el perito.
Claro, son preguntas o, sí, son preguntas, digamos, sobre los cuales, o aspectos sobre los cuales se va a tener que expedir el perito a través de su dictamen. Esos son los puntos de pericia. Eso es lo que tenemos que solicitar en nuestro escrito introductorio de demanda o de contestación. El segundo interrogante que se nos plantea es ¿qué se le requiere al perito para que pueda actuar en el proceso? El título habilitante en la ciencia. Exactamente, la idoneidad ¿por qué va a estar dada? Va a estar dada por el título habilitante, es decir, que está habilitado para expedirse sobre determinada ciencia, arte, profesión o actividad, que es idóneo. Y se le pide al perito algún tipo de juramento cuando acepta el cargo. Creo que no, porque ya le tomaron juramento antes con el título. Exactamente, ya cuando le dieron el título juró ejercer como corresponde, ¿cierto? Ya hizo el juramento. ¿Y qué pasa si no encontramos por la actividad o por el arte o esa profesión no se encuentra un perito con título habilitante? ¿Qué podemos hacer? Puede ser nombrar alguna persona que tenga en sí un conocimiento en esa especialización y ese sí deberá prestar declaración jurada. Exacto, debe prestar juramento de desempeñarse en forma correcta. Exactamente. Podría ser una persona, por ejemplo, que sepa sobre piedras preciosas, no sé, que sea experto en incendios. Bueno, sería caso que no tenga un título habilitante. Quiero decir que pueden participar el resto de los alumnos, además de María Agostina, no tengan vergüenza. Bueno, la consigna 3 dice, corrido el traslado de la demanda, ¿qué actitudes puede tomar el demandado en relación a la prueba ofrecida por la parte actora? Esto es interesante. ¿Qué les parece a ustedes? El actor ofreció la prueba, Puede Podría estar estar de acuerdo de pericia, o impugnarla. impugnar la procedencia o manifestar que no tiene interés en la prueba, en la pericia, digamos, y se abstiene de participar. A ver, puede impugnarla, entonces puede manifestar que no tiene interés en la prueba. Bueno, eso es correcto. ¿Y eso qué implicancia tiene en materia de los gastos? Si impugna la procedencia de la prueba, los gastos son a cargo de la parte que propuso la prueba pericial. Exactamente. Si le impugna o manifiesta que no tiene interés, los gastos van a correr por cuenta de quien la propuso, salvo, dice el código, artículo 478, inciso 2, si para resolver a su favor, es decir, se refiere a favor de la parte que no propuso la pericia, se hiciese mérito de la pericia producida. En ese caso va a tener que hacerse cargo de los gastos y los honorarios. ¿Qué más puede hacer? Impugnar, manifestar que no tiene interés. Proponer otros puntos de pericia. ¿Qué puede hacer más? Observar la procedencia también de los puntos de pericia de la parte. La del perito, por ejemplo, también. Todo está en el 459, 478. ¿Podría objetar la especialidad del perito? No, el perito que ofrece la parte actora no es el específico,
se requiere un médico psiquiatra y no un médico, no sé, clínico, por ejemplo. Podría objetar, ¿y qué otra cosa más podría hacer, además de objetar, que es importante? La especialidad, además de objetar la especialidad. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede proponer algún otro punto de pericia? Sí, puede, y también puede, de los puntos ya propuestos, puede observar la procedencia. ¿Me escuchan? ¿Hola? Creo que no, Sí, Antonio, no ¿no se nos escucha. escuchás? ¿Se cortó? Escuchamos. Hola, A hola. ver ahí. Sí, escuchamos. Ah, me escuchan. Ah, yo no los escucho a ustedes, entonces. Un segundito que voy a volver a entrar. No sé qué es lo que pasa. A ver, ahí salió, creo. No sé si salió, me quedó trabado. Ah, no, sí salió. Bueno, ¿una duda hasta el momento? Yo tengo una duda que leí en el manual. No Sí. hay restricciones con respecto a la edad o al sexo para la designación de un perito, ¿no? ¿Cómo es? No, un perito tiene que estar dentro del listado de posibles peritos, de ser de la especialidad que corresponde, Claro, pero pero lo que no. me refiero no hay, viste que para ser juez hay un mínimo de edad y hay ciertos requisitos. Con respecto a los peritos no hay un mínimo de edad ni nada, ¿no? No aplican esos requisitos. Simplemente tiene que formar parte del listado que tiene cada cámara, ¿no? De los posibles peritos y tener los requisitos que esa profesión requiera. Depende si uno tiene que tener título habilitante y bueno, tendrá que haber llegado a una edad suficiente para haber tenido el título que lo habilita. Estoy Perfecto, presente. gracias. Sí, ahí sí. Ahora sí. No, les decía entonces que además podría proponer otros puntos de pericia a los solicitados por el actor. ¿Qué les parece? Sí, le estábamos diciendo eso, pero no, creo que no nos escuchaba. No se escuchaba, no sé qué pasa, que ayer también me andaba mal esto. Y también podría observar los puntos de pericia propuestos por el actor. También podría decir este punto de pericia no corresponde por tal y tal motivo. Bueno, todo eso entonces podría ser, repasando, podría entonces manifestar que no tiene interés, podría manifestar, impugnar la procedencia, de que no corresponde la prueba pericial, objetar la especialidad, proponer otros puntos de pericia, observar la procedencia de algunos puntos de pericia que ofreció el actor, y luego en estos supuestos, dice el artículo 459, inciso párrafo tercero, corresponde dar un nuevo traslado a la parte que ofreció la pericia. Acá hay muchos traslados, para que se expida sobre la cuestión y luego el juez resuelva. ¿Cuándo y cómo provee la prueba por el juez? En la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. ¿Y qué puede hacer el juez en la audiencia preliminar con respecto a los puntos de pericia? Eliminar los que no considere, Puede agregar nuevos. tratar de resolver todas estas cuestiones en la audiencia preliminar, resolver cuáles va a eliminar, puede proponer otros, puede agregar otros, puede desechar algunos. Esto lo puede hacer en la audiencia preliminar.
¿Cómo se designa al perito y cómo se le notifica la designación? Era que, por lo que me acuerdo, que era notificado por cédula Se le va a notificar por cédula. y creo que Exactamente. era ante, no me acuerdo el nombre, pero era ante cierto oficial Claro, ante el que debía prosecretario aceptar u el oficial cargo. primero, que tiene que tomarle el juramento de que acepta el cargo. Acá acá le vamos a presentar, a ver si esto puede presentar, si esto va. Se hace un sorteo, a ver si puedo presentarles. Ahí se está viendo. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos, se hace saber que en el día de la fecha se procedió al sorteo del perito contador, en este caso, conforme lo ordenado en auto de apertura a prueba, que es en la audiencia preliminar, siendo asignado el contador fulanito de tal, con domicilio casillero, para que después se le pueda notificar. Inclusive hoy ya ellos tienen que tener el domicilio electrónico también. Así que se le hace la cédula al domicilio, se le puede hacer al domicilio electrónico. Y un sorteo de un perito informático. Ellos tienen el domicilio electrónico, ¿verdad? Eh, Candelaria, Sí. tienen, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya denunciaron su domicilio electrónico, entonces los peritos se anotan en las cámaras del fuero y son sorteados. Después, la pregunta 6 dice, ¿puede el perito designado no aceptar el cargo? Fundamente. Puede no aceptarlo, pero la Cámara le puede poner ciertas sanciones si reiteradamente no acepta cargos injustificadamente. No sé si nos escucha el profesor. Ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. No, escríbanle por el chat Bueno, si no. discúlpenme, voy a tener que salir de nuevo. No sé qué es lo que pasa. Es que algo anda mal. No sé quién estaba hablando. Yo, Agustina, Agustina, ¿sí? ¿Qué decías? que decía que puede no aceptar el cargo, pero que después la Cámara puede dejarlo excluido por el hecho de no aceptar cargos sucesivamente, reiteradamente, de forma injustificada. Perfecto, así es. Claro, bueno, sí, se ve que tengo un problema con la máquina más que con internet, porque no puede ser que no. Bueno, entonces, ¿qué habían contestado? ¿Puede el perito designado no aceptar el cargo? Sí, puede no aceptar, pero debe, en caso de que injustificadamente varias veces no acepte cargos, la Cámara puede aplicar sanciones o creo que también podía correrlo de su cargo o algo En la así. lista de peritos. ¿Eh? ¿Y ante quién acepta? Entonces, como decíamos antes, el perito acepta el cargo. El oficial primero. Ante el oficial primero, o como tengo acá, a ver si los podemos presentar, presenta un escrito en que dice, generalmente es lo que hace, o va personalmente, o presenta un escrito que dice, he procedido a aceptar el cargo para el que fuera designado.
señala los autos, etcétera, y acepta el cargo. Muy bien, les decía entonces que en realidad no es una carga para el perito, no es un deber que tenga que aceptar sí o sí el cargo. Puede no aceptar el cargo. En ese caso corresponde la designación, el sorteo de otro perito. Pero si el juez observa que este perito viene rechazando las pericias, digamos así, o no aceptando el cargo durante varias veces, bueno, puede denunciarlo a la Cámara para que se lo saque de la lista y se lo saque de la lista de peritos judiciales. El perito también podría ser recusado. Sí, Sí, por las mismas causales del juez. Exactamente, por las mismas causales del juez puede ser recusado. Después acá vamos por la 7. El perito designado solicita anticipo de gastos. En este supuesto, ¿qué debe hacerse y por qué? Puede ser que el perito, para iniciar la pericia, necesita hacer una serie de gastos para poder hacer la pericia. A lo mejor son gastos de traslado u otro tipo de gastos, de acuerdo a la pericia que tenga que hacer. Entonces está facultado a pedir un anticipo de gastos. Solicita al juez que la parte que ha solicitado la pericia le adelante, no es un adelanto de honorario, sino que le dé para los gastos, que después va a tener que justificarnos, rendir cuentas de esos gastos. La pregunta que se plantea acá, ¿qué pasa si el que ofreció la pericia no hace ese adelanto de gastos? No le, digamos, no le paga directamente al perito o no le consigna, digamos, judicialmente ese pago, no le hace un depósito judicial de esos gastos. caduca la prueba. Caduca la prueba. Este es el único supuesto de caducidad de la prueba pericial. Ténganlo en cuenta. Nosotros que insistimos mucho en esto, es un supuesto de caducidad de la prueba. Se lo tendrá por desistido. Se lo tendrá por desistido. Muy bien. Ante el dictamen presentado por el perito, ¿qué corresponde hacer? Correr traslado a las partes. El traslado a las partes. Efectivamente, corresponde que se le dé un traslado a las partes de la pericia. A ver acá si tenemos el escrito. Profesor, ¿ese escrito lo podemos encontrar en el expediente? Sí, Candelaria, estos escritos... No, estos No. escritos, algunos están en el expediente, otros no. Les vamos a cargar un link con el enlace del Drive donde están guardados, si les parece. Perfecto, gracias. De nada. La pregunta. Bueno. Acá entonces, creo que acá tenemos también, bueno, creo que en el expediente nosotros también deberíamos tener un dictamen
del informe pericial presentado traslado a las partes. ¿Y qué debe contener ese dictamen? ¿Qué va a contener? En sí, las operaciones que realizó el perito y los principios en que se fundó. Exacto, muy bien dicho. Es decir, debe tener la explicación detallada de las operaciones técnicas que llevó a cabo para llegar a sus conclusiones y los principios científicos en que funda su opinión. ¿Qué pasa si el perito, después de aceptado el cargo, no presenta el dictamen o renuncia sin un motivo fundado? Pierde los honorarios y el juez debe designar otro perito. Exactamente, muy bien, artículo 470 del Código Procesal. Veo que están, me gusta, nos gusta Candelaria y a mí, están afilados, muy bien. Esta es una manera muy práctica. Una vez que saben esto, ya cuando llega la época del parcial, y ustedes habrán visto, es un repaso nada más, pero ya van deduciendo con lógica. Bien, bien, me gusta. Bueno, entonces corresponde dar traslado. ¿Por cuánto tiempo se da traslado a las partes? Del ¿No son dictamen. 5 días? 5 días, exactamente. Se le da traslado a las partes por el término de 5 días. Bueno, la 9. Usted, parte demandada, no está conforme con el dictamen, con él mismo. ¿Qué puede hacer? ¿Cuándo y cómo? Atención con esto. Puede ser que dentro de estos 5 días las partes pueden realizar observaciones a al dictamen del perito. Pueden realizar observaciones, exactamente, impugnar la pericia. ¿Qué más pueden hacer? Pedir que dé más explicaciones o que amplíe sus respuestas. Exactamente, alguna ampliación, alguna explicación de alguna pregunta que no ha quedado muy clara, que está redactada en forma muy técnica, pedir aclaraciones. Lo que no se puede hacer es introducir nuevos puntos de pericia. A veces el abogado, por eso la otra parte tiene que controlar, lo mismo haría el juez, pero fundamentalmente la otra parte, a veces solapadamente por debajo, digamos, uno ha olvidado de preguntar algo que era esencial y el perito se va a expedir solamente, o se tiene que expedir solamente sobre los puntos de pericia. Entonces se aprovecha y se introduce en este momento algún otro punto de pericia. Pero esto no se puede hacer. No se puede introducir a través del pedido de explicaciones o aclaraciones otro punto de pericia, sino que tienen que referirse a lo que fue contestado por el perito. Por eso es muy importante, hay una figura que es auxiliar de las partes, ya no del juez, sino de las partes, que es la del consultor técnico. El consultor técnico es muy importante en este caso, porque es el que va a ayudar al abogado a preparar los puntos de pericia. Un consultor técnico que lo podemos presentar o no en el expediente, pero que siempre es necesario. En los hechos, siempre el abogado tiene que tener, como yo digo, un conocido médico, un conocido mecánico, ingeniero, lo que sea, y si no, se contrata, se le pagan los honorarios para que explique cómo es cómo es digamos,
la actividad, porque uno no apenas conoce algo de derecho, no se puede suponer que conozca de otras actividades. Yo recuerdo un juicio en el cual tuve que intervenir, ahora no me acuerdo el nombre, pero era como si fuera un garage donde se guardan las lanchas. Bueno, ahí había un problema que no se habían construido, etcétera, y me tuve que asesorar por una persona experta en este tipo de cuestiones, porque si no yo no sabía al perito qué puntos de pericia, qué preguntarle al perito. Piensen que es una construcción debajo del agua, etcétera, etcétera. Y me tuve que asesorar, es decir, siempre el abogado necesita un consultor técnico, que lo puede presentar o no en el expediente, pero siempre tiene que tener una referencia, porque son cuestiones técnicas que el abogado no conoce. Y a veces omitimos, precisamente por esas razones, omitimos preguntar o proponer puntos de pericia que son importantes y que el perito no puede expedirse sobre puntos que no se le han requerido, porque la otra parte lo puede objetar. ¿Mm? Bueno. Tengo una consulta. Sí, cómo no. Se lo designan las partes, ¿no? Sí, las partes proponen, lo designa el juez, a través del sorteo que decimos. Las partes lo proponen al testigo, al perito, lo proponen, designan la especialidad, los puntos de pericia, y en la audiencia preliminar se hace, el juez designa su lugar a la prueba y se lo sortea. No, pero con respecto al consultor técnico, esa era mi duda. Ah, pensé que estabas hablando del perito. ¿El consultor técnico qué cosa? Si lo designan las partes. Las partes, son auxiliares de las partes, que lo puede presentar en el expediente o no. Los consultores técnicos, ¿qué facultades tienen? Por ejemplo, el día de la pericia pueden ir y participar. ¿De qué forma participar? No haciendo la pericia, sino verificando lo que está haciendo el perito. Porque el perito, el día que va a hacer la pericia, el día que va a inspeccionar el lugar, por ejemplo, tiene que avisar a las partes. ¿Para qué? Para que las partes puedan fiscalizar la prueba. Y ahí pueden concurrir los consultores técnicos. Los consultores técnicos, si lo hemos presentado en el expediente, pueden acompañar también un dictamen. Y si no, lo ayudan al abogado a hacer el escrito de impugnación de la pericia. El perito se equivoca por esto, por aquello, etc. ¿Se entiende? A veces, ¿cuándo conviene presentar al consultor técnico en el expediente? Por ejemplo, si yo tengo un médico que es muy reconocido en el ambiente, y entonces ahí, digamos, que tiene mucho peso científico, entonces yo ahí puedo presentar a este médico como consultor técnico en el expediente, para que el juez, cuando valore la prueba pericial, tenga en cuenta no solamente lo que dijo el perito designado por él, sino también la opinión del consultor técnico, que es un reconocido médico en la materia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no, pero siempre cuando uno va a impugnar uno de este tipo de pericia, llama al médico, yo digo al médico amigo o al médico que uno lo contrata y el cliente le paga los honorarios, y le dice, doctor, mire, acá me presentan este dictamen, estos son los hechos, ¿qué le parece a usted? No, lo que dice acá el perito, el colega, está mal por esto, por aquello y por el otro. Bueno, eso va a ser nuestro escrito de impugnación, porque el abogado no sabe de estas cuestiones. Me vienen a hablar a mí de términos médicos, de los análisis, del tratamiento.
Yo tengo que ir necesariamente, tengo que ir a ver a un médico para que me diga, ¿está bien dicho? ¿Está mal? ¿Qué es lo que puso acá? ¿Y cuál es el plazo que tienen entonces las partes para contestar, digamos, para impugnar la pericia? El plazo de 5 días. 5 días también. Acá a ver si, por ejemplo, acá tengo, a ver si se puede ver, un escrito de impugna la pericia. Que en los términos y por los fundamentos que seguidamente se expondrán, viene a impugnar la pericia. Y acá se explican los fundamentos. El especialista comienza su respuesta en cuestión al informe, refiriéndose, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa impugnación de la pericia, ¿qué corresponde hacer? La parte presenta la impugnación, o pide aclaraciones, o hace observaciones a la pericia, al dictamen pericial. ¿Qué corresponde hacer? Correr traslado al perito. Otra vez, correr traslado ¿a quién? Al perito. Al perito para que se expida sobre las observaciones, pedido de aclaraciones o impugnación que se le hace. ¿Y hasta qué momento se puede impugnar la pericia? ¿Qué pasa si no se impugna la pericia en ese momento? En los alegatos podría En los igualmente, alegatos, cuando alegamos, tenemos la posibilidad, cuando nos vamos a expedir sobre el mérito de la prueba, podríamos también hacer observaciones a la pericia. Bueno, y finalmente el dictamen del perito, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es vinculante para el juez? ¿Qué tiene en cuenta para valorar la pericia el juez? No, no es vinculante para el juez. Él va a tener en cuenta en sí la competencia del perito, los principios que habíamos mencionado antes y las reglas de la sana crítica. Perfecto, perfecto. Es decir, no es vinculante. El juez es un hombre de derecho y no tiene por qué conocer, digamos, no tiene por qué conocer determinada actividad, ciencia o arte. Sin embargo, la pericia no es vinculante. Si existen otras pruebas o el dictamen visto o valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica puede ser desvirtuado, bueno, al juez no lo vincula el dictamen, pero eso sí, para apartarse del dictamen debe ser en forma fundada, pero no es vinculante de ningún modo. Pero puede apartarse, pero fundando por qué se aparta. Puede pedir otra pericia también. Puede pedirle explicaciones al perito si no entiende algo, igual que las partes. Bueno, voy a dejar de presentar. Estos son entonces los puntos esenciales de la pericia. Creo que no ha quedado nada. ¿Tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema? Bueno, ahí en el audio escucharon el tema de los honorarios que corresponden pagarle al perito. Yo tengo una duda, ¿se rige por la misma medida esa que habíamos hablado de los honorarios de los ¿Está abogados, claro no? todo? O otra vez me quedé sin sonido. Yo no los escucho, no sé ustedes a mí.
No me escucha, no sé, no se escucha. No sé cuál es el problema que tengo acá, pero Sí, te escucha. No, ahí se fue. Se fue, ¿no? Claro, el tema es que él Eh, no se escucha. ¿Quién? No, no sé, se le corta permanentemente pero puede seguir porque nosotros lo escuchamos. El tema es que le hacemos comentarios y no se escucha. ¿Quién preguntaba algo, Agustina? Tenía mi duda porque por lo que entendí se regía por la misma ley de honorarios que los profesionales abogados, ¿no? exactamente. Pero se rige también por la medida esta que habíamos hablado, creo que se llamaba UMAI, no me acuerdo cómo era el nombre, por una medida que habíamos visto. ¿Por la UMA, los peritos? Sí, ¿o no? Ah, la unidad de medida, Sí. claro. Ah, perfecto, esa era mi duda. El juez establece los honorarios de acuerdo a determinadas pautas que figuran en la ley de honorarios. Unidad de medida arancelaria. Que ahora se actualizó. Exactamente. Bueno, finalmente quedaban dos pruebas, dos medios más de prueba, que era el reconocimiento judicial, que no tenemos mucho más que agregar que lo que la doctora les explicó en el audio. Es una prueba directa, es decir, la cual el juez puede, que en algunos códigos provinciales todavía se la conoce como inspección ocular, pero que trasciende a la inspección ocular porque el juez puede ir directamente, no solamente percibe por su vista, sino por su oído, por su olfato, puede hacer un reconocimiento judicial de lugares, de cosas, de personas, de familia cuando ve al niño, lo entrevista. Es una prueba directa. Y sepan también que el reconocimiento judicial, a veces, como bien decía la doctora, se deja para último posibilidad cuando el juez considera que con las pruebas producidas no le es suficiente y lo deja para lo último y puede llegar a practicar o no el reconocimiento judicial. En el caso del desalojo por intrusión, por abuso o por uso distinto, abuso deshonesto o un uso distinto que se le da a la cosa alocada, también el código en materia, en la parte de desalojo, artículo 680, por ahí, establece la obligatoriedad del juez de hacer un reconocimiento judicial. ¿eh? También lo exigía, el código lo exige para la falta de pago y vencimiento de contrato, pero después la jurisprudencia dijo claramente que eso no tenía ningún sentido por la falta de pago, porque eso se presenta con los recibos, no tiene que hacer ningún reconocimiento judicial, y menos por el vencimiento del contrato. Ese es un error que ha cometido el legislador. Lo que sí es interesante y que después, sí, ¿qué me ibas a preguntar, María Agustina? ¿Se puede utilizar solicitar como una prueba anticipada? El reconocimiento judicial, ¿qué dice el artículo 326 acerca del reconocimiento judicial? Está previsto en el 326. A ver, yo nunca lo pedí como prueba anticipada. Creo Sí, que no está previsto, pero me quedó la duda. sí, está reconocimiento judicial o dictamen pericial. Sí, se puede pedir como prueba anticipada. Y después está la llamada prueba indiciaria, que nosotros vamos a ver cuando veamos sentencia, porque está justamente tratada ahí,
que algunos consideran, como el titular de la cátedra, el doctor Klimanovich, considera que es un medio de prueba, y otros consideran que es un método de deducción lógico, de razonamiento, donde a través, si queremos llegar a un hecho desconocido, se puede llegar a partir de ciertos indicios, hechos conocidos, que si son precisos, graves, concordantes, terminan por ser una presunción judicial. Eso lo vamos a ver después cuando veamos sentencia. Bueno, Candelaria, te dejo a vos porque si no, no vamos a alcanzar para el tema de los alegatos. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Igualmente ustedes ya vayan buscándolo, si les parece. Lo tienen guardado, lo tienen cargado en el campus. Hay una ejercitación de alegatos para que vayamos viendo en conjunto. Llegamos entonces a esta etapa del proceso en el que ya vimos toda la etapa introductoria con los escritos constitutivos, el proceso que se iniciaba con una demanda de la cual se corría traslado a la otra parte podía contestar, reconvenir o poner excepciones, y vimos que resueltas las excepciones o si no se hubiera opuesto, el expediente, el juez decidiría si la cuestión se iba a resolver directamente como puro derecho o habría la causa a prueba. Lo más común y lo que sucede por lo general es que la causa se abre a prueba. Entonces nos metimos de lleno con la audiencia 360 y el proveimiento de prueba con esta etapa probatoria que fuimos viendo durante todas estas clases, los distintos medios de prueba que se producen. Ahora bien, ¿qué sucede cuando finaliza esta etapa? Porque no queda pendiente prueba por producir, sea porque ya se la produjo, porque se acusó su caducidad o negligencia, porque se la desistió. ¿A qué etapa pasamos del proceso? La conclusional. Bueno, la conclusional o decisoria, que comienza con la clausura antes de pasar a esa etapa decisoria. Se debe clausurar el periodo probatorio, ¿sí? Entonces el juez ordena clausurar el periodo probatorio y pone los autos en secretaría para alegar, se dice. Implica que ponga los autos en secretaría para alegar. Ya si escucharon los audios, deberían tenerlo fresco. Si no lo entendí mal, ¿no es que las partes valoran los autos a través de la presentación de los alegatos? Ojo, lo que van a valorar las partes en los alegatos, estos escritos de alegatos, no son otra cosa que la valoración de las partes de la prueba producida en el expediente, ¿sí? Esa valoración que va a hacer luego el juez al dictar sentencia, lo hacen ahora las partes a través de sus escritos de alegatos. Entonces, ahora sí les voy a compartir una ventana. ¿Están viendo? No, todavía no. A ver ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí se. Puedes agrandarlo un poquito más. Parece. Sí. A ver ahí. ¿Está más grande? Ahí está. Lo voy a poner acá para poder leer el chat. ¿Ahí se llega a leer? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. entonces, la idea es un poco, ya tienen explicado en los audios cómo, qué son estos escritos de alegatos, cómo funcionan, pero lo que me interesa ahora que veamos un poco
es cómo corren los plazos. En la grabación que tienen cargada hablamos de 2 plazos distintos. Un plazo común y un plazo individual. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Sí, para uno era retirar para- el expediente. ¿Que es individual o es común? Es individual. Es individual, muy bien. ¿De qué tiempo es ese plazo? ¿De cuántos días? 6 días. 6 días. 6 días, perfecto, cada litigante para retirar el expediente en préstamo para alegar. ¿Y el otro plazo? Era 6 días de cada uno, igual dependiendo cuántas partes habían. En el audio, si no me equivoco, había dicho, dado el ejemplo de 3 partes, entonces eran 18 días. Perfecto. Ojo que nosotros conocemos ya el principio de dualidad de partes. Las partes siempre van a ser 2. Lo que pueden haber son 3 litigantes, 4 Claro. litigantes, 5, 6, 7. ¿Sí? Que implica que si hay un litisconsorcio pasivo, por ejemplo, un actor, 2 demandados, ahí hablamos de 3 litigantes. O un actor, 3 demandados, 4 litigantes. Un litisconsorcio mixto, 2 y 2 son 4 litigantes. ¿Sí? Eso como base, sépanlo. Nosotros a veces por hablar rápido decimos 3 partes, 4 partes, pero en realidad son litigantes, porque partes siempre son 2, principio de dualidad de partes. Entonces, muy bien, ahora vamos a ver cómo juegan estos plazos. Pero antes, destacarles, recordarles que el tema de... Perdónenme, ya vamos a ver. El tema de que el plazo para retirar el expediente en préstamo está quedando un poco en desuso porque justamente por el expediente digital. Uno ya, antes, si uno era prolijo, en el estudio llevaba una carpeta con todas las actuaciones y tenía como un expediente paralelo guardado en el estudio. Hoy en día, como las presentaciones son digitales y uno ve el expediente en forma digital, ya uno lleve o no una carpeta en paralelo en el estudio, uno tiene acceso a todas las actuaciones, salvo que sean expedientes muy viejos, por lo que este retiro del expediente para alegar queda en desuso. Uno directamente accede al expediente, como les mostramos ya, a través del sistema directamente. ¿Está claro? Tendríamos que llevar una carpeta digital, ¿no? Que sea, tratar de ser ordenado. Claro. Lo digo que a veces soy muy desordenado y me doy cuenta que Es difícil. me falta un script, se hace todo para un lío bárbaro. Y sobre todo descansando en que uno accede después al sistema, entonces... Claro. Pero después del sistema o no entramos o no se puede ver, no sé qué problema hay, pero hay que tener siempre una carpeta digital armada correctamente para tener todos los archivos como corresponde. Pero profe, Totalmente. para eso no sé si se refiere a eso, pero no existe el sistema del Lex Doctor que vos podés cargar ahí todos tus expedientes con cada paso. Sí, es un sistema que suelen usar los estudios jurídicos para procurar y demás, sí. Es una de las posibles alternativas. Hay muchísimas alternativas de llevar un expediente paralelo en el estudio prolijo y seguirlo. Pero bueno, la realidad es que hoy en día, como está todo digitalizado, ya es raro ir a retirar expediente para alegar. Pero bueno, está establecido en el código, son 2 plazos que corren en paralelo. Si quieren pueden hacer uso de esta facultad, así que se las explicamos. Lo que sí es importante, que desde ya se mantiene, es el plazo para presentar el alegato, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco qué dice esta ejercitación. La consigna dice: en un proceso de daños y perjuicios derivados de la vecindad, se dicta el siguiente proveído, la siguiente resolución. Y las resoluciones, como siempre, ya sabemos, comienzan por una fecha. Buenos Aires, 5 de octubre de 2019, pusimos, 2021, perdón. En atención a lo solicitado, lo proveído a fojas 200 y demás constancias de autos, no existiendo medidas pendientes de producción, conforme resulta de la certificación a fojas 200,
presten atención ahí, no existiendo medidas pendientes de producción, declaro clausurada la etapa probatoria. Y pónganse los autos de conformidad con el artículo 482 del Código Procesal. ¿Qué dice el artículo 482 del Código Procesal? ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? Yo lo tengo. A ver. Dice, producía la prueba el prosecretario administrativo sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla, si se hiciera, ordenará que se agregue al expediente. Cumplido este trámite, el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar. Esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como no leo muy bien porque no tengo anteojos. ¿Sigo leyendo? Sí, perdón. Se considerarán. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho a alegar sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común. Muy bien. Entonces vamos a desgranar un poco este artículo que no es claro. Acá dice, declara el proveído que leíamos. Dice que no queda prueba pendiente de producción, declara clausurada la etapa probatoria, ¿sí? Y ordena poner los autos de conformidad con el artículo 482, ordena poner los autos en secretaría para alegar. La consigna sigue diciendo, teniendo en cuenta que dicho proveído, fue notificado a la contraria, ¿por qué medio se notifica este proveído que están los autos en secretaría para alegar? Por cédula. Cédula. Por cédula, muy bien. Hoy en día sería una cédula papel o una cédula electrónica. 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 Electrónica, el domicilio electrónico, muy bien. Entonces, este proveído es del 5 de octubre. Acá dice que fue notificado a la contraria con fecha 6 de octubre. Es decir, que inmediatamente el actor vio este proveído y mandó la cédula electrónica a la parte demandada, que quedó notificada el 6 de octubre. Y este auto quedó firme, después vamos a ver qué es que quede firme, ¿sí? Que ya no puede ser materia de recurso, quedó firme el día 13 de octubre. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta ejercitación es responder en todos los distintos supuestos que se plantean estas tres cuestiones. ¿Qué día comienza a correr el plazo para retirar el expediente en préstamo? ¿Qué día finaliza el plazo para devolver el expediente retirado? ¿Y cuándo vence el plazo para alegar, para presentar el alegato? Vamos con el primer supuesto. Si uno es letrado o letrada del señor García, en el expediente, fíjense en los autos, ya vamos a saber un poco de cuántos litigantes estamos hablando. El expediente es García Federico con González María, sobre los daños y perjuicios de la vecindad. ¿Hay un litisconsorcio acá? No. No, profe. Hay solo una parte demandada y un litigante en calidad de parte demandada, un litigante en calidad de parte actora. Nosotros somos, en este caso, letradas del señor García. ¿El señor García es actor o demandado? Actor. Actor. Entonces, estos dos plazos, tanto el plazo para retirar el expediente como el plazo para alegar, ¿desde cuándo se cuentan? Empieza a correr el plazo el 7. Muy bien. No. ¿No fue notificado el 6? Sí, pero cuando comienza a correr, ¿qué dice el 482? No Desde es que queda sería firme. el 14 de octubre. Perfecto. Desde que queda firme el auto que pone no desde que es notificado, sino que desde que es notificado se tienen que contar los días para que quede firme, que no vamos a entrar en esta discusión si son 3 o 5. Yo directamente acá en la ejercitación les pusimos que queda firme el 13, entonces vamos a empezar a contar el plazo desde el día 14, ¿sí? Entonces,
Si somos letrados de la parte actora del señor García, nos ubicamos en el calendario, es jueves 14 de octubre. ¿Qué día comienza a correr el plazo para retirar el expediente en préstamo para el actor? Que lo retira primero, el demandado lo retira después. ¿Qué día comienza a correr ese plazo de 6 días? ¿No comienza el 14? Ahí escuché. El mismo 14, perfecto. ¿Y cuando vence? El ¿Hasta qué día 20. tengo para devolverlo? ¿Qué Hasta el día, 20, perdón? ¿no es? Son 6 20. días, ¿eh? 6 días, siempre hablamos de días hábiles en procesal, recuerden. El 22. Bueno, a ver, 14 es 1, 15, 2, 18, 3, 19, 20, perdón, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. A ver, 14, 15, 18, 19, 20, 21. 21, cuento yo, ¿o no? 6 Pero si se días. cuenta. Mi duda es siempre, ¿se cuenta el 14 o no se cuenta el 14? El 14 sí, 14 es 1, 15, 2, Y sería el 16, 20. No, yo 17, también. 18, 19, 20, 21. Son 6 días, ¿eh? Sí, el 21 porque estoy el Sí, es el domingo, 21. el domingo lo Y último. en este caso contamos 21. Y en este caso contamos con las dos primeras del 22. En este caso no. No. ¿Por qué no? Porque no se cuenta el plazo de gracia. Porque el plazo de gracia es para la presentación de escritos judiciales, ¿sí? Entonces, en este caso hay que devolver el expediente el día que vence el plazo. ¿Qué sucede si no se devuelve ese día? Pierde el derecho para presentar alegatos. Exacto, pierde esta facultad, es una facultad la presentación de alegatos, pierde esta facultad, ¿sí? Se pierde la facultad. Entonces puede devolver el expediente a la protectora hasta el día 21, ¿sí? Termina el horario judicial del día 21, no se devolvió el expediente, se pierde el derecho a alegar, la facultad de alegar. La tercera consulta, ¿cuándo vence el plazo para presentar el alegato para la parte actora? ¿No es el 29 porque hay que contar los plazos de los dos? Perfecto, Agustina. ¿Les queda claro a todos? ¿Queda claro por qué el 29? No, a mí no. Vamos a ver. En este caso, retirar el expediente es un plazo individual de 6 días. Como es el actor, lo retira primero desde que queda firme el auto en secretaría para alegar. Pero el plazo para presentar el alegato es común. ¿Y en qué consiste este plazo? En un lapso de 6 días por tantos litigantes haya en el proceso. Como en este caso hay 2 litigantes, 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 12. 12. Entonces el plazo para presentar el alegato va a ser de 12 días desde que quedó firme el auto en secretaría para alegar. Corren en paralelo el plazo para retirar el expediente y para alegar. Entonces habíamos dicho que quedó firme el proveído. El 13, vamos a contar. 14 es día 1, 15 día 2, 18 día 3, 19 día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 días. Vence el plazo para presentar el alegato el día viernes 29 de octubre. ¿Con qué salvedad? ¿Qué aclaración tenemos que hacer acá? Que vence el viernes 29 de octubre, ¿más qué cosa? Ahí sí corre el Más plazo las de 2 primeras horas del Perfecto. día hábil siguiente.
Entonces, para ¿Sabés por la presentación del alegato, ahí sí corre el plazo de gracia, que es para la presentación de escritos judiciales. Entonces, el plazo para presentar el alegato sería en respuesta a la consigna 3, vence el día viernes 29 de octubre, más las 2 primeras horas del día lunes 1 de noviembre. ¿Queda ¿Sabés por claro qué este el primer plazo vence para el actor al día 12? Porque el plazo es común, no es individual, es decir, vencen para las dos partes el mismo día. Por eso el actor tiene 6 días más en realidad para presentarlo, porque es un plazo común, a diferencia de todos los plazos, del resto de los plazos que nosotros vimos, que son individuales, este es un plazo común, vence para las dos partes el mismo día. Por eso el actor tiene esos 6 días de más y vence el día 12. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera sucedido si el actor quería presentar el día 6, va, devuelve el expediente y quiere directamente presentar el escrito de alegato? ¿Puede? ¿Cómo, profe? Me mareé. Si el día 6, la parte actora, cuando va a devolver el expediente, quiere presentar el escrito alegando. Podría ser. Sí, puede. Desde ya. Tiene como plazo máximo esos 12 días en este caso, ¿sí? Pero puede presentarlo en cualquier momento antes, ¿sí? ¿Qué sucede si en este caso hubiésemos sido letrados no del señor García, sino de la señora González, María González? Hubiese retirado el expediente, ¿qué día era? Ya ni me acuerdo. Habíamos dicho que lo devolvía, García le devolvía el 21. 21, creo. O sea que del 22 al 29, la señora González habría podido retirar el expediente y devolverlo, ¿sí? Y el plazo para presentar el alegato, cuando le hubiera vencido a Igual María para los González. dos el 29. Exacto, igual para los dos, el 29 más 2 primeras del 1 de noviembre. ¿Queda claro? Entonces, fíjense como cada una tiene su plazo para retirar el expediente de 6 días individual y al mismo tiempo corre en paralelo el plazo para presentar el alegato, que es común. Este tengo es el una duda. supuesto más fácil. Sí. No me queda claro si la otra parte retira el mismo día que la otra lo deja. O sea, la parte devuelve y justo el mismo día que devuelve, la otra parte lo No, y al retira. día siguiente empieza a correr el plazo para que retire la otra parte. Termina el plazo el 21, el 22 es el primer día que la otra parte puede ir y retirarlo. De todos modos, tampoco se maten tanto con el tema del retiro del expediente porque está quedando en desuso cada vez más. Sí es importantísimo el plazo para presentar el alegato. Vamos con el supuesto B. Vamos a responder las mismas consignas que qué día comienza a correr el plazo para retirar el expediente, qué día hay que devolverlo y cuándo vence el plazo para presentar el alegato, pero teniendo en cuenta que somos letrados del señor, no sé, no dice nada, a ver, vamos a ver quién, del señor Figueroa, por ejemplo. Sí, el señor Figueroa. En los autos, García Federico con González María y Figueroa Nicolás. Acá que estamos frente a la presencia de ¿qué tipo de litis consorcio? Pasivo. Pasivo, muy bien. ¿Por qué? Porque hay una parte, un litigante en calidad de parte actora, García, y 2 litigantes en calidad de parte demandada, González y Figueroa. Supongamos que retiran el expediente en ese orden. Primero actor, después el primer demandado que aparece, González, y después el segundo, Figueroa. Por lo general, cuando hay un litisconsorcio o el juzgado de oficio establece en el auto que ponen en el prohibido que ponen los autos en secretaría para alegar, establece ya de antemano el orden en que lo van a retirar si hay más de una parte de un litigante en calidad de parte demandado actora, o se pide una aclaratoria que se lo indique. Pero bueno, en este caso supongamos que primero va García, después va González y después va Figueroa, en el orden en que aparecen los autos. Nosotros somos letrados del señor, habíamos dicho,
Figueroa, Figueroa, que es ¿no? el último. Pero, Perfecto. Entonces, estamos frente al mismo supuesto. Quedó firme el día 13 de octubre la resolución que ponen los autos en secretaría para alegar. ¿Qué día comienza a correr el plazo para retirar el expediente en préstamo para el señor Figueroa? El 14. No. O sea, ¿no comienza para todos igual eso? Pero no pueden retirar todos el préstamo del expediente al mismo tiempo. El expediente es uno. Sería el lunes 1 de noviembre. Por Perfecto. contar los 12 días. Camila. Sí, muy bien. ¿Entienden todos por qué el 1 de noviembre? Porque primero corrió el plazo para el actor, los 6 días, del 14 al 21. Después corrió el plazo para el primer demandado, del 22 al 29. Y último, corre el plazo para el tercer demandado, del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, al 8. ¿Sí? Entonces ahí lo tiene que devolver el señor Figueroa. ¿Queda claro este tema? Fíjense cómo cada uno Sí, tiene... sí, ahí lo entendí. No importa que el actor no haga uso de esta facultad que tiene de retirar el expediente, se corren sus 6 días, ¿sí? Se computan los 6 días del actor igual, por más de que no vaya al juzgado y lo retire. Y ahí entonces les consulto, ¿cuándo vence el plazo para presentar el alegato para el señor Figueroa? El 6. ¿El 6? ¿De El qué? 8. Ah, el 8 de noviembre. ¿Se entiende? Para el señor García, ¿qué día vence el plazo para presentar el alegato? Es fácil. El 21 de octubre. Común, profe. No, También el recuerden 8. que el plazo para presentar el alegato es común, el mismo 8. ¿Y qué día vence el plazo para presentar el alegato para María González? También el 8. También el 8, ¿se entiende? El plazo para presentar el alegato es siempre el último día del vencimiento en que el último litigante tiene para devolver el expediente. Siempre con la salvedad de que es el 8 más las 2 primeras horas del día 9, ¿sí? Porque es para la presentación del alegato de un escrito judicial. Vamos rápido con el supuesto C que no llegamos. En este caso somos letrados del señor García, el actor, en el expediente García Federico con González María, Figueroa Nicolás y Fernández Martín. De nuevo, un litis consorcio ¿de qué tipo? Pasivo. Pasivo, en este caso es un solo litigante en calidad de parte actora y 3 litigantes en calidad de parte demandada. Entonces, soy letrado del señor García, el único actor. ¿Qué día comienza a correr el plazo para retirar el expediente en préstamo? El 14. El 14. ¿Qué día lo tengo que devolver? El 21. El 21, eso no hay duda. ¿Qué día vence el plazo para presentar el alegato para el señor García? Es el 8 para todos, ¿no? Ojo, el 8 era con 3 litigantes, uno en calidad de parte actora y 2 en calidad de parte demandada, pero ahora se sumó un litigante más. Hay 4 en total. El 16. A ver, no conté, pero... Sí, el 16 Vamos, sería. desde el 14, el 16 sería... del 14 Sí, yo va a haber saqué que la contar propuesta. cuántos días hábiles. 6. 6 días hábiles desde el 14 nada más. Es 6 por ¿No tantos habría que contar litigantes desde haya. el... ¿Cuántos litigantes hay? 24 hay que contar. Perfecto, 24. 6 por 4, 24. Hay que contar tantos lapsos de 6 días como litigantes haya. Hay 4 litigantes, 4 plazos de 6 días. Hay 24 días hábiles desde que queda firme el auto que ponen los autos en secretaría para alegar. Hay 24 días para presentar el alegato. Que vence, ustedes me están diciendo, no lo cuento,
el 16, más 2 primeras del 17. Después cuéntenlo bien, que sean 24 días hábiles. ¿Queda claro entonces para todas las partes, tanto para el señor García como para, acá estamos hablando de García, González, Figueroa y Fernández, para todas las partes, para todos los litigantes, va a vencer el plazo el día 16 más 2 primeras del 17 en este supuesto? Fíjense como todos tienen hasta el mismo día para devolver el expediente, devolver el expediente, no, para presentar el escrito de alegato. ¿Queda claro? Sí, profe. Como corre el plazo individual y después el plazo común en paralelo. El último supuesto, así ya despejamos esta última cuestión y los dejamos ir. Supuesto de qué día comienzan a correr todos estos plazos o vencen estos plazos, si soy letrada, letrado, de los señores García y Fernández. De los señores García y Fernández. En el expediente García y Fernández con González y Figueroa. En este caso, ¿qué tipo de consorcio es? Mixto. Mixto. 2 litigantes en calidad de parte actora, 2 en calidad de parte demandada. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué Que corren para retirar el expediente corren para los dos diferentes. O sea, para García comenzaría en una fecha y para Fernández en otra. No, ¿podés releer el 482, Agustina, por favor? Rápido, que estamos sin tiempo. Sí, producía la prueba el prosecretario administrativo sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla. Si se hiciera, ordenará que se agrega al expediente. Cumplido este trámite, el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar. Esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerarán como una sola parte a quienes, actúen bajo representación común. Era eso. Ok, entonces acá, si bien hay 2 litigantes, ¿qué pasa? Ambos están representados por el mismo abogado, ¿sí? Entonces, los señores García y Fernández, sin perjuicio de que son 2 litigantes, van a computarse como uno a los efectos de los plazos, ¿sí? Entonces, ¿de qué día a qué día van a poder retirar el letrado de ambos el expediente? Del 14 al 21. Perfecto. ¿Y qué día va a vencer el plazo para presentar el alegato para ellos y para todos? ¿Cuántos lapsos de 6 días? ¿Cuántos lapsos de 6 días tenemos que contar? No. 24. No, 12, porque ahora es representación común, ¿no? 18. Es porque un el otro lapso no de 6 está, días por los 2 actores y en la calidad de parte demandada hay 2. 6, 12, 18. 18 días. ¿Queda claro este tema de alegatos? Después repasen la ejercitación, la hicimos muy rápido. Repásenla con la grabación que subí a YouTube. Cualquier cuestión lo vemos. No presenta tanta dificultad, quizá marean tantos escrito, gráficos. No se retira el expediente, ya, pero tienen que saber hasta cuándo tienen para presentar el escrito. No me quedó claro por qué 18 en el último punto y no 24. Porque está establecido que si actúan con el mismo letrado, en este caso, dice el supuesto de si soy letrado de los señores García y Fernández. Es un solo letrado para ambos. Entonces el plazo se computa juntos, ¿sí? Es como si fuesen un solo litigante, García y Fernández. Sí, hasta ahí. Perdón, hasta ahí sí, después no entendí por qué 18. Claro. Porque es cuestión de contar la cantidad de litigantes. García, Federico y Fernández Martín son como un solo litigante. González María es la segunda, Figueroa Nicolás es el tercero. Son 3 litigantes. Es un lapso de 6 días cada litigante. Una pavada, bueno, gracias. Sí. Es que no es complicado, es cuestión de pensarlo, tiene su lógica y calcular, contar. Simplemente eso.
¿Está? Bueno, entonces Bueno, el día jueves de la semana que viene. nos vemos directamente el jueves. El lunes entregamos notas y el jueves seguramente repasemos, porque si les queda dudas de por qué tienen esa nota, no desesperen, no empiecen a escribir mails. Esperen a la clase del jueves que vamos a poner en común el parcial y corregirlo en clase, para que ustedes hagan una autoevaluación y vean por qué se corrige, por qué la nota, en qué se confundieron. ¿Está? Sí, Dale, profe, gracias. si quiere Gracias. avisamos en el grupo que se va a hacer la corrección del examen, porque acá somos pocos y si no la van a